Muy buenos días, iglesia, espero que te encuentres muy bien. Yo estoy muy contenta porque ya es domingo y le doy tantas gracias a Dios que esta semana estuvo llena de trabajo, llena de escuela y llena de amor por parte de Él. Así que yo te invito a que te levantes o a que tomes tu lugar, que alabes, que adores y que tu corazón esté completamente dispuesto a escuchar lo que hoy Dios tiene para ti. Así que ayúdame a orar. Padre, te damos tantas gracias porque hoy estamos aquí, Dios, porque este momento es dedicado a ti, Dios, y te pedimos que nuestro corazón, que nuestra alma, que nuestro cuerpo estén completamente dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Toca nuestro corazón, Señor, toca nuestra alma, toca nuestro espíritu, Señor, toca todo nuestro ser. Te entregamos este momento, te entregamos este tiempo para que tú hagas de nosotros lo que tú quieras hacer, Dios. Hoy estamos como herramientas tuyas, te pedimos que nos utilices, Padre, para llevar tu buena obra, Señor, a cualquier rincón del mundo. Yo te pido que seas tú, Dios, que hoy nos hable y que puedas dar a entendernos, Señor, lo que quieres para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí, porque no es casualidad, Dios, el que estemos justo en este momento exacto escuchando tu palabra, Dios. Gracias te damos por tu amor inmenso, Señor, porque cada mañana tus misericordias son nuevas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte y creemos en tu palabra, Señor. Cambia la iglesia, porque tu inmensa gracia, Dios, es incomparable. Inmensa gracia, derramó su perdón, me redimió, glorioso.
amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Señor. Nunca pierdes el control, Señor, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros. Dile, iglesia, que confías en Él y que le entregas todo lo que eres. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dile por última vez, iglesia. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Levantamos nuestra voz para darte toda gloria, Señor. Tuyo es nuestro corazón, Señor, y te lo entregamos. Siendo mi pecador, tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos en condenación, por tu amor me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has
llamados hijos de Dios. Hijos de Dios ahora somos. Ahora tuyo soy. Ahora hijo soy. Y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy. Buenas tardes, familia, amigos, me es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy quiero darte un principio de la palabra de Dios que tiene que ver con nuestra intimidad de pensamiento, de corazón con Dios. Lo que pensamos de Dios, cuando pensamos que quizás Dios nos escucha o no nos escucha, o se ha tardado mucho en escucharnos, o pareciera que a veces está alejado. Y para comenzar quiero plantearte una pregunta que a veces le he planteado a algunas personas. Y les he preguntado, ¿tú te has decepcionado de Jesús alguna vez? ¿Tú te has decepcionado del Padre? ¿Has sentido que Jesús te ha fallado alguna vez? A veces has sentido que quizás Él se olvidó de ti, que tú no has podido llamar su atención ya. Quizás antes tú llamabas su atención, pero hoy no estás llamando su atención. Y entonces hay una sensación de que quizás Él ya no escucha, ya no está conmigo. Llegamos a pensar, sentimos pues ese vacío a veces. Y bueno, mucha gente incluso llega a pensar que Jesús está ocupado atendiendo otros asuntos más importantes, y quizá mi oración ya no es de tanto peso, y quizá lo que estoy pidiendo pues pareciera que Dios ya se olvidó de mí.
Y, y quiero comenzar diciéndote que Jesús tiene cierto enfoque. Quizás lo que te estoy enseñando posiblemente sea algo que choque en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. El pensar que Jesús está enfocado en un propósito, el propósito más grande, que es el establecimiento del reino de Dios en tu vida, en mi vida, en tu alma, corazón y pensamientos, así como en los de tu familia, también en la mía. Entonces, el propósito muy fuerte, y lo dice el Padre nuestro, es el reino de Dios venga a nuestras vidas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Acaso querrá decir que el Señor no puede escuchar ciertas trivialidades o deseos o cosas? Yo creo en mi corazón que Dios muchas veces cumple y da deseos y contesta muchas cosas. Pero quiero decirte que Jesús es un Jesús enfocado. Y quizás a muchos no nos parezca que Jesús esté enfocado. Posiblemente sintamos como que Dios no está poniendo atención a mis oraciones. Y dejamos de tener la esperanza y nos cansamos muchas veces. Y por ejemplo, quiero decirte que al inicio de su ministerio, allí en el Evangelio, según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice la Escritura que la madre de Jesús fue a una boda en el pueblo llamado Caná, en la región de Galilea, y también Jesús y sus discípulos también habían sido invitados durante la fiesta de bodas. Y entonces sucedió que se acabó el vino en esa boda. Y entonces María, la madre de Jesús, le dijo: ya no tienen vino. Jesús le respondió: madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento en que yo les diga quién soy. Mas entonces María les dijo a los sirvientes: hagan lo que Jesús les diga. Y posteriormente, ustedes conocen y han escuchado la historia, Jesús multiplica el vino en esa boda. Y entonces esto nos lleva a pensar, bueno, si Dios tuvo se tomó el tiempo, el momento, la oportunidad para multiplicar y hacer un milagro con el vino, con un deleite, entonces ¿por qué de repente a mí no me escuchará? Pero quiero que sepas que Jesús, y dice la Escritura, hizo este milagro, aunque dejó claro que quizás no era el enfoque, porque si yo me imagino que bajo esta fama, imagínate cómo la gente que se dedica a organizar bodas, a las grabaciones, a las fotos, a hacer pasteles, ¿verdad?, para la fiesta, el conjunto musical, el DJ, el sonido y todo eso, pues toda esa gente llega a hacerse famosa. Y como las personas para muchas cosas pueden restringir su economía, pero para fiestas gastan muy en grande, pues yo creo que si el propósito de Jesús hubiera sido este tipo de cosas, pues segurito que Jesús hubiese estado en cada boda en todo Israel, ¿verdad? Ahí se hubieran pasado el pitazo, como dicen nosotros, y decirle: oye, invita a Jesús, ¿qué crees? Porque mira, si se acaba el vino, capaz que te lo puedes ahorrar, y si invitas a Jesús. Entonces imagínate Jesús y sus discípulos estando ahí cada 8 días, 2, 3 fiestas por semana, en todas las celebraciones, ¿no? O sea, ¿cómo hubiese sido eso? Entonces, y otros piensan que incluso, pero es que su madre le convenció de que el vino y que es el otro. Pues, y a veces las personas le apuestan y se generan oraciones basadas en un sentido de probabilidad. Escucha bien esta palabra: de probabilidad e insistencia, pero sin principios de reino. Existen lamentablemente muchas oraciones que se basan más en la probabilidad de que Dios me escuche un deseo, un cierto grado de capricho, de pasión y insistencia, pero sin principios del reino de Dios en nosotros. Por eso es que la religión
se basa en este tipo de hechos y dicen, pues quizás a lo mejor si voy con la mamá, a lo mejor Jesús convence a Jesús. Pero eso es un punto muy bajo probable. Y otro ejemplo de cómo a veces las personas buscamos que Jesús voltee y se pierda quizás su enfoque y venga a nuestra necesidad muy puntual. Lo encontramos en Lucas capítulo 12, verso 13 al 15. Este ejemplo es la historia de la herencia de dos hermanos. Dice que uno de la multitud, de repente, cuando Jesús estaba predicando, le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Vamos a detenernos ahí poquito. ¿Qué estaba pidiendo este hombre? Le estaba diciendo: Jesús, tú tienes autoridad, tienes fama, creo que tu voz puede ser escuchada. Por favor, dile a mi hermano que sea justo conmigo, no sé, y que reparta conmigo lo que me corresponde. Pero Jesús le dijo a este hombre: ¿quién me ha puesto sobre ustedes como el juez o repartidor de herencia? Ahí tenemos una oración, un clamor que no tuvo la respuesta esperada. Le estaban pidiendo que él interviniera en los asuntos de repartir una herencia. Y él dijo: no es mi función, no es mi enfoque, o sea, no vine a eso. Pero lo que sí les dijo a ellos, a ambos, y volteando a los demás, y les dijo: miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, creo que nuestras oraciones muchas veces se basan en pretender o concebir a un Cristo desenfocado, a un Cristo saliendo un poco de la visión del reino de Dios. Y nos cuesta trabajo aceptar que Cristo está enfocado en su propósito de reino, de salvación del alma, de las vidas. Y esto puede molestar a muchos, puede quizás decepcionar. Esa es la realidad. Por eso inicié con esta pregunta: ¿alguna vez Dios te ha decepcionado? Esperabas tú una cosa y resultó otra. Entonces, y encontramos el próximo ejemplo. Conforme va avanzando el ministerio de Jesús, conforme van pasando los meses, los años, resulta que él pues sale de su casa a desarrollar el ministerio, a ir por diversos lugares. Él ya no vive en casa, y entonces de repente no sé cuánto tiempo tenía, meses, no sé, de no llegar a su casa, a tal grado que de repente un día él está en una reunión con personas, está predicando, y de repente su madre y sus hermanos llegan a buscarle como diciendo: oye, te has olvidado de nosotros, ¿qué onda, no? Eso está en Marcos capítulo 3, versículo 31. Dice que enviaron a llamarle. Y entonces Jesús no salió ni siquiera en ese instante. No sabemos qué pasó después, pero dice que cuando a él le dijeron esto, le dijo a las personas, a la gente que estaba alrededor, le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, pues ese es mi Padre, mis madres y mis hermanos. Entonces observa cómo Jesús cada vez va enfocado en ese ministerio, en ese propósito, en ese llamado, y
Y es bien importante que tus oraciones y mis oraciones vayan enfocándose cada vez más y le apostemos menos a la probabilidad y menos pues a veces al deseo. Y vayamos conociendo en la palabra de Dios los principios del reino. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no nos vamos a llegar a decepcionar. Yo quiero contarte que si a mí alguien me pregunta esa pregunta que yo estoy haciendo, si alguna vez estás decepcionado de Dios, mi respuesta es sí. Algunas veces. Esto me da vergüenza, pero quiero compartir ciertos a principios de mi vida cristiana. Pues yo comenzaba a concebir que muchas cosas negativas, malas en mi vida no debiesen de ocurrir por el grado quizá de relación que yo consideraba con Dios, o obediencia quizá. Y entonces yo pensé que no debían ocurrir tantas cosas, desgracias, cosas en mi vida. Pero después hubo un tiempo que Dios comenzó a permitir ciertas cosas que sucedían, no sé, robos, inundaciones, ciertas desgracias, ciertas pérdidas, y eso a mí me llevó a mi corazón a enojarme, a decepcionarme de Dios, enojarme con Dios, tener esa molestia, sentir que Él me había fallado, que me dejó solo. Y sabes, muchas personas hoy en día sienten que se quedaron solos, porque falleció ese familiar, porque perdieron ese matrimonio, porque perdieron ese hijo, perdieron esa hija, o sea, porque perdieron ese trabajo. Entonces, mucha gente está con el reclamo en su corazón hacia Dios. Y sabes, yo cuando pasé por ese tiempo, me apena decirte que yo no era maduro y que estaba yo desenfocado. Me deprimí por un buen tiempo, pero no una depresión más allá de la tristeza, el dolor, sino que ya se tornó en una depresión voluntaria, ¿sabes? Hay mucha gente que está en depresión voluntaria. O sea, para que me entiendas, una especie de como de berrinche de niño. Ya haciendo un berrinche. Decir, ¿sabes qué? Obstinado en voy a sufrir y quiero sufrir. Y fui yo digiriendo, gracias a Dios, en su palabra y todo. Y Dios me mostró literalmente que una depresión ya extendida, voluntaria, obstinada, es una rebelión contra Dios. Y Dios me mostró a mi corazón que yo había caído en esa rebeldía. Y por eso a través de los años en mi vida yo he analizado mucho acerca de la situación cuando pasamos por tiempos difíciles, de depresión, de sufrimiento, de pérdidas, de dolor. Y yo quiero decirte que es necesario, y para mí fue necesario, que yo madurara mi perspectiva de las cosas negativas que sucedían en mi vida, de las desgracias. ¿Por qué? Porque en este tiempo precisamente estamos viviendo mucho tiempo de pérdidas, de desgracias. Así como muchas veces en la historia el pueblo de Dios ha vivido guerras, ha vivido persecuciones, ha vivido hambrunas, así como pues muchas veces todo el mundo generalizado, angustias, ha vivido pestes, pandemias, muchas veces en la historia han ocurrido estas cosas, inundaciones, terremotos, sequías, ¿verdad? Ya dije hambrunas. Entonces, quiero que observes este versículo de Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo 24 es conocido por el capítulo o uno de los capítulos que hablan mucho acerca del fin del mundo. Y no voy a hablar de eso, pero quiero que notes específicamente lo que dice aquí. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Yo antes pensaba que la maldad únicamente correspondía a la agresión o al deseo o a la acción de que otra persona te hiciera mal a ti, me hiciera mal a mí. Pero la Biblia no se está refiriendo únicamente a esa maldad. Se está refiriendo a toda clase de mal. ¿Cómo es esto? La Biblia se refiere a que las situaciones malas, por decir así, las situaciones de sufrimiento, de angustia, de persecución, de hambre, de pestes, de pandemias, de muerte, de dolor, tienden a enfriar el amor a Cristo. Y hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús que tú y yo nos concentremos en esto y examinemos nuestro corazón. Porque cuando hay esta clase de cosas y nuestra respuesta inmediata de nuestro corazón, de nuestra mente, es un repudio, un reclamo hacia Dios, entonces estamos en un peligro fuerte, ¿me entiendes? Porque entonces estamos permitiendo que ese mal que ha venido a nuestras vidas, esa carencia, esa pérdida, esté queriendo erradicar, enfriar o aniquilar completamente nuestra relación con Dios. Está queriendo aniquilar la fe, y por eso un principio bíblico muy importante es que esto genera temor. Hoy en día la pandemia ha generado mucho temor en la gente. Y tienen temor a ir a diversos lugares. Y ese temor se ha convertido en tan enfermizo que incluso ya también ese temor les está llevando a muchas personas a abandonar a Dios. Ya las cosas de Dios no son importantes. Ya las buenas costumbres de Dios ya no son importantes. Ya buscar reunirse, estar conectados con su reino, que es su iglesia en este tiempo, hay que entenderlo así, ya no son tan importantes. Entonces el miedo, orillado por este mal pandémico, está enfriando la iglesia. Estamos viviendo tiempos muy duros de enfriamiento. ¿Por qué? Porque el temor ha podido más que nuestro amor al Señor. Eso está en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. Porque cuando hay un amor más fuerte hacia Cristo, más empoderado, nos lleva a acercarnos y a buscar más de Dios. Pero cuando el temor se hace mucho más fuerte, entonces el temor aniquila el amor, aniquila la fe, aniquila la esperanza, aniquila todo aquello que tiene que ver con Dios. Y por eso este tiempo estamos viviendo tiempos peligrosos, así como han sido ahora sí que en las desgracias mundiales más cercanas que tenemos, son las guerras mundiales. Tuvieron la capacidad, fíjate bien, de enfriar los avivamientos últimos de la historia. ¡Qué tremendo! ¿Qué quiere decir eso? El temor aniquiló la pasión, aniquiló la fe, aniquiló el amor. Incluso en los tiempos de Jesús había un empoderamiento muy fuerte del temor. El ambiente espiritual era propicio, escucha bien, para rechazar al Mesías. Porque el pueblo, o más bien había como que el pretexto, por decir así, para que los líderes del pueblo, el gobierno del pueblo, los líderes religiosos, rechazasen al Mesías. Porque estaban conquistados y tomados por el pueblo romano. Y ese temor lo manifiesta Herodes hacia los romanos, lo manifiesta Pilato y lo manifiestan los fariseos. ¿Qué fue lo que temieron? Perder ese poder y que el pueblo romano aniquilara
o terminar de aniquilar su pueblo, su tierra. Y por eso vieron la necesidad de erradicar y quitar a Jesús. Hoy hay muchas corrientes en día buscando erradicar a Jesús de nuestras vidas. El peligro más fuerte de este tiempo, de la pandemia, más allá de la cantidad de sufrimiento, muertes y dolor, es que el pueblo de Dios está siendo tentado a la apostasía y a dejar a Dios. Muchas personas ya no han regresado a la iglesia. Y muchos de los que aún permanecen colgados con un hilo de fe están en un riesgo. Y por eso hoy mi invitación y exhortación es a volver a conectarnos con Dios y con su iglesia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice así: para que cuando nuestra fe sea sometida a prueba. Porque la fe tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque es más preciosa que el oro. Porque aunque el oro es perecedero, ¿qué crees? Se prueba con fuego. ¿Qué es lo que se prueba? ¿Qué es lo que está probando la pandemia en el pueblo cristiano, en los hijos de Dios? Está probando la fe. Está probando si vamos a permanecer o no con Dios a pesar de las circunstancias. Y fíjate bien, así como los metales, la fundición de los metales, en este caso está hablando del oro, cuando se funden los metales, lo que ocurre es que se separa lo que es el oro puro de lo que es escoria, de lo que es impureza, que de repente llegan a tener los metales o la suciedad. Todo lo que no representa oro, ante la fundición, ante el fuego, lo que sucede es que hay una separación de materiales, y ese es el propósito de las pruebas. Entonces, permíteme decirte, cuando viene la prueba a tu vida y a mi vida, lo que vamos a encontrar es que hay una polarización. Hay gente en este tiempo que se va a anclar más con Dios, va a crecer su comunión con Dios, va a crecer su esperanza, su confianza, su dependencia, porque está sabiendo que no hay otra opción, que Dios es su refugio, su esperanza, su fortaleza, su auxilio en la tribulación, que Dios es su torre fuerte, que no van a temer nada más si están con el Señor. Pero desafortunadamente, del otro lado, en el polo, hay mucha gente que medianamente estaba con Dios y hoy se han desconectado, se están apartando, hoy ya no están escuchando a Dios, ya no están leyendo su Biblia, ya no están teniendo comunión con Dios, hoy ya los principios de Dios los están haciendo a un lado, en sus vidas ya no hay, están dejando santidad, están dejando obediencia, ya no buscan la dirección de Dios, no están buscando consejo, no se están conectando, no hay comunión con la iglesia, están ausentes en la oración, ni siquiera están escuchando ahora las predicaciones, y si las escuchan pues lo hacen haciendo cualquier otra cosa. Entonces fíjate bien, hay un peligro muy fuerte. Está siendo probado en este tiempo la iglesia. Y está ocurriendo ya esta polarización. Y yo te invito en el nombre de Jesús que volvamos a conectarnos. Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Qué es lo que quiere Dios? Vamos a comenzar a cerrar con ese tema. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Y dice esta escritura: hermanos míos, tengan sumo gozo, estén gozosos cuando se encuentren en las pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia. Fíjate bien. Entonces, ¿qué está siendo probado? La fe. ¿Qué se espera de forma positiva
que para que tú y yo podamos sobrevivir a esta prueba, a esta pandemia, a esta crisis espiritual, pues espera que tú y yo tengamos una fe probada y comprobada, una fe aprobada. Y por eso en el versículo 5 y 6 dice: y si alguno tiene falta de sabiduría para pasar esta prueba, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Segunda cosa, constancia y lealtad. Hay mucha gente que durante los tiempos buenos, nosotros mismos, en tiempos buenos es más fácil quizá obedecer a Dios. Pero en tiempos difíciles, en tiempos en que sentimos inseguridad y temor, pues dudamos en si seguimos con los pactos con Dios o no. ¿Qué se está probando? ¿Qué se espera? Se espera constancia, se espera lealtad a Cristo y a su iglesia. No es posible decir yo sigo a Cristo y no estar en su reino. Para que me entiendas, el reino de Dios en este tiempo en la tierra representa su iglesia. No es posible decir que somos cristianos y no estar teniendo la dirección, a esa guía de la persona que Dios ha puesto sobre tu vida. Está siendo probado si cumplimos o no cumplimos los pactos, a pesar de las circunstancias. Las promesas de fe, el diezmo, la ofrenda, está siendo probado. Está siendo probado si somos leales en casa. Está siendo probada la fidelidad. En este tiempo se descubrió mucha infidelidad, por cierto. Y tercer cosa, para terminar, Dios está esperando y está buscando purificar nuestro corazón. En este tiempo, aquella persona que quizás estaba siendo tambaleado a enfriar su pasión, su fe en el Señor, está corriendo un gran riesgo de enfriarse completamente. Y encontramos precisamente en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 17, este principio. Y el Señor está diciendo específicamente: ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes? Esta es una condición muy triste. Todo aquello que se está enfriando, su fe, el conocimiento y la pasión por Cristo, la verdad es que va a un enfriamiento completo. Y este es el riesgo de este tiempo. Y esta es la prueba. Y la prueba tiene que ver esta situación en que nosotros pensamos que estamos bien. Tú le preguntas a muchas personas y dices: ¿y cómo estás espiritualmente? Él dice: bien, pues estoy ahí con Dios, orando leyendo mi Biblia y todo. Estas son de las cosas quizá más engañosas. Pensar que estamos conectados y no estamos conectados con su iglesia. Es importante que nos conectemos con su iglesia, estar unidos en comunión. Para cerrar, vamos a leer versículo 18. El Señor dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres
oro refinado en fuego. Vamos a poner una pausa aquí. Escucha bien. Ahora, si tú has sentido que si ha venido un enfriamiento en tu vida, quiero decirte en el nombre de Jesús, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Y dice aquí, te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Observa esto. Aquí está hablando específicamente pues de que se puede caer. La gracia nos cubre, pero se puede caer de la gracia. Se descubre la desnudez. Purificación. Si te vas a polarizar, polarízate hacia un corazón puro y dedicado para el Señor. Por eso Apocalipsis cierra con esos versículos contundentes diciendo, el que es justo, que siga siendo justo todavía. Pero el que es injusto o impuro, que siga siendo injusto. Observa cómo sugiere Apocalipsis en ese cierre del libro, esa polarización, diciendo, el que está apasionado y tiene una fe por Cristo, que la haga crecer. Pero el que no, que se termine de enfriar. ¡Ay, qué duro! Pues yo quiero que tú y yo oremos. Porque si estamos escuchando y estás escuchando ese mensaje, creo fielmente de parte de Dios que hay una esperanza para ti y para mí en este tiempo. Por las pruebas que nos están viniendo. Padre, en el nombre de Jesús, te clamamos, mi Dios. Padre, que tú nos ayudes a volvernos a conectar contigo, a volvernos a apasionar, a calentar esa pasión, ese amor por ti, Dios. Que no permitas que este mal de la pandemia, Padre, nos termine de fulminar nuestra fe, nuestra confianza. En el nombre de Jesús hoy hacemos un compromiso de volver a conectarnos contigo y con tu iglesia, el lugar donde tú nos pusiste, no donde nosotros nos pusimos, sino donde tú nos pusiste, Padre. Gracias te damos, Padre, y yo te pido, Padre, que este sea un tiempo especial en el cual se va a polarizar la santificación, la dedicación, el compromiso de muchos va a crecer. Y te ruego, Padre, por todos aquellos que están escuchando este mensaje, que sean guardados y cuidados, Señor, de terminar completamente fríos y fuera del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, en estos tiempos en que se está viendo una realidad difícil de mucha gente que pareciera que era cristiana, pero ya no lo es. Te pedimos tu fortaleza, Padre Dios, para que la fe nuestra sea probada y comprobada. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes y nos ilumines en esa sabiduría para mantenernos fieles, leales, Padre, y en el pacto que hemos hecho contigo, el pacto de servirte, el pacto de seguirte, el pacto de haber entregado nuestra vida completa, de haber muerto a nuestros pecados pasados, el pacto del arrepentimiento, el pacto, Señor, de servirte, de estar y buscar la santidad y la purificación de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Padre Dios, que tú atraigas, mi Dios, a través de tus principios, tu palabra, a aquellos que se empiezan a enfriar, a desconectar, que están viviendo en este tiempo de peligro, que los ha sacado el mal de la pandemia y que los ha sacado el temor, que el temor ha sido más fuerte en ellos. En el nombre de Jesús te pido, Padre, misericordia. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.